Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. ¿Cuántas mujeres vinieron ayer? ¿Qué tal? Estuvo como chévere, ¿no? Yo estaba ahí chismoseando tras bambalinas. Hubo un reinado y todo ayer acá. Acá, ¿sí vino la ganadora? Sí, yo la vi por ahí. Ah, sí, ahí está la ganadora del reinado. Bueno, bienvenidos. Qué bueno es reunirnos como iglesia y, y pues poder adorar a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que Papá Dios puso en mi corazón. Y quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes arrendaron o se fueron a vivir o compraron el lugar donde ustedes están actualmente, normalmente cuando uno arrienda un lugar, cuando uno va a un lugar así, como que uno empieza a pensar en cómo ponerle su toque a ese lugar, ¿cierto? O sea, como su esencia, ¿cierto? O sea, usted dice, yo quiero, de pronto si a usted no le gustó el color, usted dice, yo lo quiero pintar de este color, yo quiero aquí poner esto, bueno, o sea, como que uno lo comienza a condicionar el lugar y tiene como una identidad de ese lugar, ¿cierto? Como el de nuestra familia. Nos gusta ponernos pues como nuestra identidad, nuestro toque a ese lugar. Y no sé si a usted le pasa, yo soy un poco cansón. Digamos en la casa, o sea, mi esposa me tiene mucha paciencia. Digamos, a mí no me gusta ver las cosas en otro lugar. O sea, digamos, no sé si usted tenga un mueble que a usted le gusta cómo se ve ese mueble en ese lugar. Si usted le cambian ese mueble de lugar, usted, no sé, se siente incómodo. Bueno, no sé si me pasa solo a mí. No puede dormir en la noche pensando que ese mueble está en ese lugar. No sé, de pronto hay personas así, hay personas que de pronto no les importa si ponen el mueble, la ropa en la cocina o en el baño, pero hay personas que a uno le gusta como que ver ese mueble ahí y se siente bien con el mueble en ese lugar. Y a veces uno le da, no sé, un día que se alborota uno y le da por cambiarlo de lugar y uno dice, no, mejor dejémoslo como estaba antes y lo vuelve a acomodar en el mismo lugar, porque uno prueba y no, o sea, entonces uno le gusta poner como su identidad y adicional a eso, uno tiene como unas normas en la casa de uno. Quiero que piensen en alguna norma que usted tiene en su casa. Lo va a chismosear una norma, pues no es una norma, pero como un hábito, digamos, como que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, un hábito que tenemos con mi esposa es que nosotros hacemos aseo antes de acostarnos a dormir. O sea, no nos gusta acostarnos a dormir si la casa está sucia. Gracias a Dios mi esposa tiene el mismo toque que yo con la limpieza, entonces los dos, ay sí, los dos todos cansados, vamos a limpiar. Y comenzamos a limpiar y nos acostamos. Eso es un hábito que tenemos en nuestra casa. Al otro día también nos levantamos y otra vez, no sé quién entra por la noche a la casa, pero al otro día hay mugre y otra vez volvemos otra vez a limpiar. Piensen en algún hábito que tenga en su casa. No sé, de pronto hay gente que para comer tiene algún hábito especial a la hora de la comida, en el almuerzo, bueno, no sé. Por ejemplo, digamos, en países asiáticos, ahí está la costumbre de que uno no puede entrar al lugar con los zapatos. Tiene que quitarse los zapatos para entrar. Entonces, digamos, por ejemplo, si usted va a una consulta médica, en esos lugares, ahí afuera un estante donde usted tiene que dejar sus zapatos y entrar a ese lugar. Si usted va a la iglesia, si estuviéramos en Tailandia y estuviéramos en culto y así como estamos, allá atrás tendríamos un mueblecito donde todos tenemos que dejar los zapatos. Imagínense ese ambiente tan pesado que se pondría acá, donde adoptemos esa costumbre en este lugar.
Pero pues, o sea, son hábitos, ¿cierto? Son costumbres que pues hay en ciertos lugares. Quiero que levante la mano el que diga, yo en mi casa soy bien cositero. O sea, me gusta ser como muy así como pendiente de tal cosa. Levante la mano si usted reconoce que usted, mire, 80% mujeres, pero también vemos hombres que somos cositeros en la casa. Y así como nosotros somos cositeros con nuestra casa, nos gusta que sea así, que tal cosa, mire que Dios, nosotros nos parecemos a Dios un poco en esa parte. Porque Dios, en el Antiguo Testamento, hace muchos años, Dios dijo, bueno, yo quiero habitar en medio del pueblo. Y entonces Dios dijo, vamos a hacer un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, ¿cierto? Levante su mano si ha escuchado alguna vez tabernáculo de Moisés. Era una tienda donde básicamente, en resumidas cuentas, estaba Dios, por decirlo así, ¿cierto? Era como ese lugar donde la gente se podía como acercar a Dios o contactar con Dios. Pero me parece muy interesante, mire, acá es una imagen del tabernáculo, así en el desierto, tenía varios compartimientos, tenía 3 partes, por decirlo así. El atrio, que era como este patio que vemos aquí, ¿cierto? El lugar santo y el lugar santísimo. Pero mire que Dios, o sea, yo pensé que yo era cansón hasta que leí cómo Dios también o sea, diga, bueno, no sé, o sea, así es. Cuando usted lee, por ejemplo, eso lo encuentra usted por allá en Éxodo. Uno lo ve así y uno dice, no, eso pues construyámoslo como sea. Pero mire que Dios, si usted se pone a leer lo que Dios dijo, yo quiero que las cuerdas con las que sostienen cada varita de estas sea de este material, de este color. O sea, es una cosa, y quiero que esto sea de este material, y quiero que, o sea, cada cosa tenía su especificación. Si usted ha sido vendedor, piense en un comprador de esos canzones, que es, quiero esto, y le devuelve a usted la cosa, si eso, 1 centímetro más, no, mire, yo no se lo pedí así, qué pena, me lo tiene que hacer otra vez. O sea, Dios, mejor dicho, le dijo a Moisés, eso tiene que ser así, 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 así. De hecho, por ejemplo, aquí quiero que tenga esta mesa, ese candelero que venga en este lugar, o sea, cada cosa en su lugar. Alguien por ahí llegó y movió la mesa de los panes y la puso en otro lugar y yo, no, ¿cómo así? Esa mesa me la deja ahí. Yo dije que me la dejara ahí, no me la puede mover de ese lugar, ¿sí? Entonces estaba el arca del pacto, bueno, o sea, cada cosa tenía su especificación. Por allá después llegó David, luego llegó Salomón y hizo el templo de Salomón. Pero ese templo de Salomón también tenía sus especificaciones. O sea, también tenía sus formas, también tenía su distribución. Y Dios también estaba allí en ese lugar. ¿Han escuchado del templo de Salomón? Sí, hemos hablado acá, de pronto si usted nunca lo ha escuchado, pues luego ya fue algo más, ya había más presupuesto, ¿cierto? O sea, ya había más presupuesto, mire, imagínense. Eso es una similitud, si eso es una persona, imagínense cómo era el templo. O sea, una vez se lo imagina como una cosa pequeña, ¿no? Pero, o sea, era el templo de toda una nación. Ok. Entonces, Dios también le gusta que ese lugar, o le gustaba que ese lugar donde él habitaba estuviera en orden, estuviera cada cosa en su lugar. Pero vamos a hablar hoy de una historia donde de repente había un caos en ese lugar, había caos en ese lugar. ¿Alguna vez usted ha tenido su casa con un desorden tenaz? Que usted, o sea, usted no sabe si quemarla y comprar una nueva casa, porque, o sea, es una vaina, un desorden tan tenaz, o sea, una vaina que lo estresa a uno. ¿Alguna vez ha estado así?
no sé, llegó una visita, se quedó unos días en su casa y, o sea, uy, no, ya me estresé de solo pensar. Eh, ¿Cómo se siente uno cuando hay desorden en la casa? Estresado, bueno, pues yo me estreso, o sea, no siento como paz, o sea, como que no, ese mueble, ¿por qué me lo pusieron ahí? Ah, mentiras. Entonces, había desorden. De hecho, en ese templo, en el templo que les estaba mostrando en el último, bueno, en el templo, en el tiempo del templo, más o menos como unos 160 años antes, había un man, un gobernador, que entró a ese lugar. ¿Se acuerdan que en el lugar, acá en ese templo también funcionaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo? Y se acuerda que en el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca, ¿cierto? Por ahí en años, en 160 antes, un man llegó, entró al templo y levantó una estatua en honor a Zeus, en ese lugar. O sea, ¿qué estaba sucediendo en ese lugar? Caos total. Habían unos animales, solo se podían sacrificar cierto tipo de animales, como por ejemplo ovejas, cabras y unas vaquitas. Ah, y palomas también. Pero, por ejemplo, este mancito que les cuento, se llama Antíoco, si usted le quiere poner así a algún hijo suyo, nieto, Antíoco, eh, sacrificó cerdos, o sea, en ese lugar donde no se podía. O sea, mejor dicho, el man hizo y deshizo. O sea, había caos total en ese lugar. Pero vamos a leer esa historia también en Mateo 21, versículo 12. Esta historia está en los 4 evangelios, la encontramos en los 4 evangelios. Dice Mateo 21, 12, Jesús entró en el templo. ¿En dónde entró? ¿A cuál templo? El de la foto, ¿cierto? Y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. ¿Cómo estaban los líderes? Indignados. Comparando con las otras versiones, por ejemplo, Lucas da otro dato adicional. Lucas 19:47 dice: después de eso, o sea, después de que Jesús se emberracó y hizo lo que acabamos de leer, dice, después de eso enseñó todos los días en el templo. Lucas da ese dato adicional. Pero Juan es, me parece chistoso porque, por ejemplo, si usted lee la historia de Marcos, Marcos era como, sí, Jesús entró al templo y como que hizo ahí un caos, ahí regañó a unas personas y fin. Lo dice como en 3 frases. Pero Juan va un poquito más allá. Juan nos da más información. Juan dice, en Juan 2:14 dice, Jesús vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos los del templo. O sea que básicamente les dio juete. ¿A cuánto le han dado juete acá? Amén. Sí, Señor. Imagínese, o sea, Juan nos cuenta eso, ¿no? Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas, les volteó las mesas, luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. O sea, acá en esta historia de Juan se ve como más fuerte, ¿cierto?
quiero que pensemos, o sea, metámonos en la historia. Jesús llega al templo, ¿cierto? ¿Para qué era el templo? El templo se usaba para adorar a Dios y para básicamente llevar sacrificios, ¿cierto? En ese tiempo. O sea, quiero que pensemos bien lo que sucedía en ese momento. Habían varios tipos de sacrificios. Si usted quiere aprender sobre eso o leer sobre eso, en Levítico pueden encontrar todos los tipos de sacrificios que había, que eran un montón. ¿Y qué sucedía? Jerusalén, digamos que Jerusalén es Bogotá, pero había gente que venía de Funza, había gente que venía de Medellín, había gente que venía de otros lados, a Bogotá, al templo, ¿cierto? A traer esos sacrificios. Y la instrucción que había sido dada inicialmente, o sea, no solamente la gente traía sacrificios, sino que también, por ejemplo, traían ofrendas de gratitud. Traían, digamos, las primicias, lo primero que ellos sembraban, ¿cierto? El primer, no sé, la primer vaquita, cosas así, de ese tipo. Pero imagínese usted usted tenía una finquita allá en Medellín y entonces en ese año usted tenía vacas, gallinas, conejos, bueno, y usted trajo su primicia, o sea, el primero de cada uno de ellos, y usted imagínese venirse desde Medellín con su vaca, con su pollo, con su conejo. O sea, complicado, ¿cierto? En ese tiempo, si en ese tiempo es complicado, imagínese en ese tiempo. O sea, re complicado. Entonces, ¿qué sucedía? Había gente que dijo, aquí hay una oportunidad de negocio. Voy a traerme acá unas vaquitas, unos conejitos, unas cabritas, bueno, conejitos no, para ser más fiel a la historia, unas vacas, bueno, unos corderos, ¿cierto? Palomas, y ellos lo vendían ahí. O sea, como que en el templo se le tiene el cordero a 5.000, lleve la paloma en promoción, O sea, eso estaba sucediendo ahí en el templo. Pero mire que Jesús se puso bravo, se enojó, porque imagínese que dice, o sea, eso no lo dice la Biblia, pero dice la historia, otros libros adicionales dicen, por ejemplo, que las palomas se usaban para las personas que tenían menos dinero. Las palomas, digamos como que si usted, su recurso económico era reducido, por decirlo así, usted tenía la oportunidad, no tenía que endeudarse la vida para comprar un cordero, sino que podía hacerlo con una paloma, ese sacrificio, ¿sí? Pero entonces imagínese que habían palomas que llegaron a valer demasiado dinero, o sea, mucho, 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 mucho. Por ejemplo, dicen los libros que a veces vendían palomas por el valor de el pago de 25 días de una persona. Y imagínese que, o sea, y la paloma supuestamente era lo más económico que alguien podía llevar. O sea, imagínese que alguien tenía que trabajar 25 días solo para comprarse su palomita. O sea, eso es lo que estaba sucediendo en el templo. O sea, por eso él dijo, oiga, ustedes se creyeron acá empresarios y mire lo que estaban haciendo. Eso es lo que sucedía alrededor del templo. Adicional a eso, dice la historia que aparte de los que vendían animales, ¿qué habían? Cambistas. Habían dos tipos de negocio ahí. Yo hubiera puesto una odontología, pero pues en ese momento había los que vendían animales y los cambistas. ¿Por qué habían cambistas? Había un impuesto que se pagaba anualmente al templo. Eso lo vamos a colocar en este lugar. Eso es lo que queríamos hoy decirles. Entonces, todas las personas tenían que pagar un impuesto anual en el templo. Todas las personas. Pero ese impuesto tenía que ser en una moneda en específico. Y como venía gente de otros lugares con otra, como ustedes saben que allí había de Roma, de Grecia, ¿cierto? Había dinero de ese tipo. Entonces, o sea que habían bolívares, dólares. No, bolívares, no, mejor dicho, no. Dólares, digamos, habían dólares. Euros, dólares. Entonces, y por ejemplo, tenían que pasarlo a peso colombiano.
Pero, imagínense qué pasaba. El peso, digamos, estaba, ¿en cuánto está el dólar hoy? ¿Alguien que de pronto? ¿4.000? Hagamos un ejemplo, 4.000, digamos que estuviera 4.000 el dólar hoy. Imagínense que ahí en ese momento, entonces, no, está 8.000 el cambio. O sea, también se convirtió un negocio y estaban, obviamente, o sea, lo que era una ofrenda de gratitud de las personas a Dios, lo que era la expiación de los pecados, pues ya no existía nada de eso. Ahora era un negocio, el negocio. Entonces, por eso fue que Jesús se puso de esa manera. Ese lugar perdió su propósito en ese momento. Totalmente distorsionado el propósito real de ese lugar. Gracias a Dios que por Jesús ya no se hacen ese tipo de sacrificios. Uy, no, sería muy triste. Porque, por ejemplo, digamos, usted tenía que llevar, imagínese usted llevar un cordero o una ovejita que son todas lindas. Usted la tenía que llevar, digamos, yo la llevaba, entraba al atrio y yo tenía que cortarle el cuello y luego sí los sacerdotes cogían esa sangre y la regaban y hacían pues ya todo el proceso. Pues imagínense eso que se tenía que hacer. Y ahora imagínense ese templo como era, o sea, yo siempre tenía en la mente como no, eso era como una vez al año nomás y por ahí una ovejita. Imagínense la cantidad de sacrificios que se hacían en ese lugar. O sea, era una vaina, o sea, tenaz, demasiado, demasiado. Entonces, gracias a Dios, gracias por Jesús y por su sacrificio, ya no tenemos que hacer eso. Imagínense nosotros haciendo eso acá. Uy, no, tenaz, terrible. Todos llorando ahí, no, la ovejita. Entonces, ese lugar perdió su propósito. El propósito de ese lugar, ¿qué era? Que la gente pudiera recibir ese perdón de Dios, que la gente pudiera conectarse con Dios, que la gente pudiera agradecerle a Dios, la gente hacía, digamos, como daba votos en ese tiempo, bueno, diferentes tipos de cosas. Y perdió su propósito totalmente, se volvió un negocio. Han pasado 2024 años y todavía existen ese tipo de negocios. No vendiendo ovejitas, pero venden otras cosas. Lleve el aceite de la unción a 10.000, bueno, si fuera a 10.000, como a 100.000 pesos. Lleve el pañuelo de yo no sé qué vainas, o diferente tipo de cosas. No solamente de ese tipo, sino intercambios de dinero por milagros y cosas de ese tipo. El negocio socio. Entonces perdió su propósito ese lugar, pero por allá Pablo, si no estoy mal, le está diciendo a los de Atenas, le dijo una frase muy importante que me gusta demasiado, le dijo, pero ese Dios ya no habita en templos construidos por manos de hombres. O sea, ese templo, obviamente después de que Jesús estuvo ahí, estuvo enseñando, años 70 después de Cristo, con Roma, ese templo, solo quedó una porción que es el muro de los lamentos, una pared, por decirlo así, que hasta el día de hoy pues quedó en pie, por decirlo así. Pero entonces ahora ese templo pasó a ser otro tipo de templo, que ya hemos hablado un poco de ese tema, pero ahora nosotros somos ese templo, ¿cierto? ¿Cuántos son el templo ahora? Cada uno de nosotros es el templo. Y así como Dios fue así quisquilloso, en el buen sentido, de decir yo quiero que el templo se haga con este material, que tenga este coso acá, ese coso acá, así también Dios fue con usted y conmigo. Lo vamos a ver. En Salmo 139, 13. Mire lo que dice. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. ¿Quién lo creó? Y me entretejiste en el vientre de mi madre. Mire, eso lo hizo Dios con usted. Así usted haya sido un embarazo no deseado, así usted haya sido un gol que le metieron a su mamá X, o sea, por la manera como usted, así esa persona haya llegado por el resultado de una violación, Dios se tomó el tiempo para a cada persona
hacer esto que dice este salmo. Formó las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, imagínese, así como Dios hizo con detalle ese tabernáculo, así mismo Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. Con ese detalle, yo lo voy a hacer así, le voy a poner esa nariz, le voy a hacer el pelo así. Hay cosas adicionales que nosotros nos... Por ejemplo, esa barriga, Dios me hizo un abdomen, pero yo decidí como hacerla crecer un poquito. Hay cosas adicionales que nosotros lo hacemos crecer un poquito, pero Dios se tomó el detalle de crearnos tan perfectos, o sea, el ser humano, toda la creación, pero somos tan, como dice el Salmo, tan complejos, pero tan perfectos, obviamente somos creación de Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Dónde vive el Espíritu de Dios? ¿Y somos qué? El templo de Dios. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mire que cuando dice ahí que pues el templo de Dios es santo, o sea que nosotros somos santos, la palabra santo viene de el hebreo kadosh. Repitan, por favor. Kadosh. Ya nos podemos ir para Israel. Kadosh, Kadosh. Pero mire que santo significa separado. Santo significa que es opuesto a algo común. Significa apartado, distinto, especial, reservado, puro, diferente. Ahora quiero decirte, voy a repetirlo, diciéndote que tú eres apartado, tú eres distinto, tú eres especial, tú eres reservado, tú eres puro y tú eres diferente, porque tú eres el templo de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Que Él nos hizo así. Pero por ahí hay una frase muy común ahorita que dice, mi cuerpo, mi decisión. ¿Sí la han escuchado? Mi cuerpo, mi decisión. Pero mire que la palabra es muy clara en decirnos que ya nosotros no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. Ahora nosotros somos ese templo, pero quiero hacerle una pregunta. Y no estoy hablando de nosotros como templo solamente en el cuerpo físico, sino que ustedes saben que nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto? Pero también tenemos el alma, que están nuestras emociones, nuestros sentimientos, y tenemos el espíritu, somos un paquete completo. Ahora, esas tres esas tres conforman el templo, ¿cierto? Donde Dios habita. Ahora, quiero hacerle esta pregunta. Así como en ese tiempo de Jesús, ese templo había perdido su propósito y estaba en caos, quiero que usted se pregunte, ¿qué he permitido yo que se establezca en mi templo? ¿Qué he permitido yo que se establezca en mi mente, en mis emociones? ¿Será que de pronto se ha establecido en mí, como 160 años antes, una estatua idolatrando algo? El dinero, la aprobación, no sé, tantas cosas que podrían estar ahí, una persona. ¿Qué hemos permitido o qué se ha construido dentro de nuestro templo? Y eso es lo que Dios me ponía para este día. Así como Jesús entró en ese momento al templo y dijo, venga, eso no era el propósito de este lugar. Quiero que nos preguntemos, si Jesús entra
bueno, Jesús está en nuestra vida, pero ¿cómo está ese lugar? ¿Será que están ahí los vendedores, los cambistas? O sea, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hemos permitido? ¿Tú qué has permitido que otra gente haga con ese templo? ¿Tú has permitido que otra gente maltrate ese templo? Hay gente que piensa que se tiene que aguantar los maltratos. No es que Dios dijo que el matrimonio era para toda la vida y el man pegándole, o la mujer pegándole al man. ¿Qué estamos permitiendo en nuestro templo? ¿Qué estamos dejando que entre a nuestro templo? O sea, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos permitiendo que otras personas digan acerca de nuestro templo? ¿O qué estamos creyendo en nuestro templo? Y yo creo que en cada uno de nosotros hay muchas cosas que hemos permitido equivocadas. No sé si pasa en usted, pero en mí hay muchas cosas que tienen que ser derribadas. O sea, que tiene que literal entrar Jesús como entró a ese templo y coger y romper eso y sacar eso de ahí, porque no tiene que estar ahí. Mire qué sucedió en esa historia de Jesús. Sucedieron tres cosas importantes en esa historia de Jesús en el templo. Uno, hubo sanidad. Volviendo a la historia, dice que los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Dios quiere que en ese templo que ahora somos nosotros haya sanidad. Dios quiere sanarlo a usted en todas las áreas y a mí en todas las áreas. Dios quiere que haya sanidad en ese templo. Pero esa sanidad no solamente es para nosotros, sino que el templo también es un lugar para que otros puedan ver ese Dios que tenemos, ese Dios poderoso, ese Dios milagroso. Hubo sanidad, pero también hubo en ese templo, en ese momento, en la historia que estamos leyendo, hubo alabanza. ¿Se acuerda que la historia dice que hasta los niños gritaban, alabado sea Jesús, ¿cierto? Entonces nuestro templo, nosotros estamos hechos para adorarle. Y como hace 8 días escuchamos una predicación súper linda de parte de Marilce acerca de ese tema. Pero tú estás fabricado para eso, y yo estoy fabricado para eso, para adorarle y para alabar a Dios. Para eso es nuestro templo. Pero aparte de eso, nuestro templo está para aprender, como lo decía en esa historia también en Lucas 19. Después de esto Jesús enseñó todos los días en el templo. O sea, Él quiere todos los días estar ahí. O sea, Él está ahí, pero o sea, Él quiere que tú lo escuches todos los días y que yo lo escuche todos los días. Él quiere enseñarnos, Él quiere guiarnos a la verdad. Él quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros ahora somos ese lugar importante, ese lugar que Dios se dedicó para tejer, para fabricar, y en ese lugar en el que reposa su presencia, cada uno de nosotros, independientemente de su profesión, de lo que usted haga, usted es el templo de Dios y yo soy ese templo. Y Él quiere hacer lo que hizo en ese lugar, en nosotros. Él quiere entrar y Él quiere romper, Él quiere sacar todo lo equivocado que hay en nosotros. Ese templo estaba allí por mucho tiempo y la gente se acostumbró a que fuera un negocio. La gente se acostumbró a eso. ¿Será que nos hemos acostumbrado a muchas cosas dentro de nosotros? A vivir con muchas cosas, a que haya muchas cosas dentro de nosotros por mucho tiempo. O también tenemos la posibilidad de que Él venga y quebrante en nosotros tantas cosas. Mire que cuando Él empieza a romper y a quebrantar en nosotros esas cosas, sucede ¿qué pasaba con los fariseos en ese momento en la historia? Se indignaron. Mire que desde que usted y yo nos comportemos o nos amoldemos al mundo y permitamos esas cosas, la gente normal. Pero el día que usted y yo decidamos de que este templo va a funcionar como tiene que funcionar y para lo que tiene que funcionar,
va a haber mucha gente indignada. Se indignaban esos fariseos porque venga, ¿cómo le va a vender? ¿Por qué cogió esto de negocio? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Alguna vez muestran de que se indignaron de eso? Yo creo que le pasaban una tajada. Nah, le pasaban un porcentaje, no mentiras. Pero cuando Jesús dijo, esto es para esto, ahí sí se indignaron. Cuando Jesús sanó, que era para lo que estaba hecho ese templo, para que la gente se encontrara con Dios, ahí sí, ¡ay! ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Entonces, me gustaría que nos pusiéramos en pie en esta mañana y que pensáramos allí, cada uno de nosotros, ¿qué está sucediendo en ese templo? O sea, ¿qué está sucediendo en usted en este momento? ¿Usted qué ha permitido? Eres, como decía ahorita, eres tan valioso, eres tan importante para Dios y a veces nosotros no nos amamos como dice ese mandamiento, ¿no? De amarnos a nosotros. O sea, por eso Dios nos dice, tienes que amarte. Porque si no nos amamos, pues no estamos cuidando ese templo. Si no nos amamos, estamos haciendo lo que sucedía en ese tiempo y en ese momento. Y pues tú y yo estamos hechos o hemos sido diseñados para que Él habite en nosotros y para caminar en su propósito, para que su identidad se establezca en nosotros. Para eso hemos sido llamados. Es muy fácil desviarnos de ese propósito. A veces tú como, no sé si de pronto, por ejemplo, no sé tú, si de pronto tú has permitido pues cosas equivocadas en ti, lo digo no para que sientas como, digamos, como culpa, sino lo digo porque Dios te hizo para que tú vivieras otra cosa diferente. Por ejemplo, si tú estás atado a un hábito pecaminoso, voy a poner solo un ejemplo, a la pornografía, si tú eres adicto a la pornografía y de pronto lo que habita en ese templo es eso, deseos de estar viendo cosas de ese tipo, lujuria. No solamente, no quiero irme solamente por ese lado de la parte sexual, aunque obviamente tiene que ver mucho y es importante. De pronto tú en tu templo has levantado una estatua, un ídolo, a una persona. Y mejor dicho, es que si esa persona no está en mi vida se acaba. Si esa persona no está ahí, mi vida no tiene sentido. Y en el centro de tu corazón ya no está ese lugar que es el lugar de Dios, sino que hay otras cosas allí. De pronto hemos usado toda la fuerza de nuestro templo, hemos usado todo por ir a conseguir cosas, por el dinero, que no quiero satanizar el dinero, pero la palabra es muy clara diciendo que el dinero es el que más fácil puede quitar el lugar de Dios en el corazón de los hombres. Y Dios hoy está diciendo, es que yo no te hice para eso. No estoy diciendo que no, bueno, mañana nos vamos a renunciar todos del trabajo, no, obviamente no. Pero ¿qué es lo que está en el centro de nuestro corazón?
De pronto lo que está en el centro de nuestro corazón es la adicción a la aprobación. Es que quiero que la gente piense esto. Yo quiero que la gente tenga esta imagen de mí. Ni que se vayan a enterar que yo tengo este problema. Ni que se vayan a enterar que estoy viviendo esto. Porque quieres mantener una imagen. Y Dios dice, pero es que yo no te creé para eso. Yo no me tomé el tiempo de entretejerte en la matriz de tu mamá, de crear cada órgano tuyo, cada sistema tuyo, de hacerte como tú eres, para que tú seas un templo abierto a otras cosas. Yo te separé. Yo te separé. Yo te hice especial, yo te hice distinto, yo te hice reservado. Tú llevas dentro tuyo un avisito, así como en los restaurantes que dice reservado para Dios. Siempre lo vas a llevar a cualquier lugar que vayas, en cualquier lugar que tú estés, vas a tener ese avisito que dice reservado para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te compró con el precio más alto, precio de sangre. Fue el valor de ese templo. Y tal vez hemos acumulado en ese templo orgullo, odio, rencor, envidia, tantas cosas que hemos acumulado en ese templo. Dependencia, autosuficiencia. Pero sabes, Él quiere entrar hoy a ese templo y Él, así como echó al piso esas monedas, así como Él sacó esos animales de ese lugar, Él quiere sacar todo eso de nuestra vida. Pero Él es un caballero y Él solo lo hace si tú tienes la disposición. Tú no naciste para vivir esclavo de ese hábito pecaminoso. Tal vez Satanás, el diablo te ha dicho muchas veces, tú nunca vas a salir de esto, no vas a poder. Mira, no vas a poder salir de esto, otra vez caíste. Si ves, mira, estás aquí atado, te tengo, no vas a salir de esto, eres un esclavo. Pero dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, que es el que tiene el poder de romper todo lo que hay en nosotros, y tiene el poder de restaurar, tiene el poder de cambiar. Y hoy Dios nos está recordando y nos está diciendo: tú eres mi templo, tú eres mi templo. ¿Cómo así que vas a poner ese templo a disposición de cualquiera? ¿Cómo así que vas a dejar entrar a cualquiera a ese templo? ¿Cómo así? Tal vez en este lugar, tal vez el Espíritu Santo está hablando a personas y le está dando indicaciones específicas de cosas que tienen que cortar, que tienen que sacar de ese templo. Porque ese templo está hecho para alabar y para adorar a Dios. Tú estás hecho para eso. Tú estás hecho para algo más grande. Tú estás hecho para vivir los milagros de Dios en tu vida. Vivir la transformación de Dios en cada área de tu vida. No quiero perder mi asombro. No quiero perder mi asombro. Con mis ojos quiero ver
Como un niño quiero ser, mirando la hermosura de mi Rey. No quiero perder mi asombro, no quiero perder mi asombro. Con mis ojos quiero ver, como un niño quiero ser, mirando la hermosura de mi Rey. Porque hermoso es nuestro gran Rey. Porque hermoso es nuestro gran Rey. No quiero perder, no quiero perder mi asombro, no quiero perder